ya nosotros algunos meses ya estudiando esta epístola de los tesalonicenses, y el día de hoy nos corresponde Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Primera de Tesalonicenses 4 versículos 13 al 18, y cuando lo tenga, si puede por favor ponerse sobre sus pies y responderme con un amén. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amado Padre, te agradecemos por esta esperanza que tú nos has dado, por esta seguridad que tenemos en Cristo de que Él no solamente vino a morir hace 2000 años, sino que un día Él regresará a restaurar toda esta creación que está sumergida en pecado. Gracias, Padre, porque aún nosotros el día de hoy, como tu palabra lo dice, dentro de nosotros anhelamos esa redención consumada, Señor. Anhelamos que el pecado esté totalmente alejado de nosotros. Y Señor, tú has prometido que el día que Cristo vuelva, nos limpiarás de todo pecado a los que hemos puesto nuestra fe en Él. Tú has prometido, Señor, que un día habitaremos en cielos nuevos y tierra nueva, en los que ninguna cosa impura entrará. Pero Señor, tú nos das entrada no por nuestra pureza, sino porque Cristo sufrió, murió, resucitó, y por fe tú nos has limpiado así como Él es puro. Te pedimos, Señor, que el día de hoy, a pesar de mí, Señor, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis incapacidades para comunicar esta esperanza, a través de tu Espíritu Santo, tú, Señor, hables un sermón muy claro al corazón de mis hermanos, para que si hay alguien aquí que está desfalleciendo, que está desanimado, esta esperanza le traiga ánimo. Y si hay alguien aquí, Señor, que no te conoce, que venga a Cristo y tenga la esperanza y la seguridad de que un día habitará contigo por la eternidad. Te lo pedimos, Señor, confiando en que tú eres bueno, en que tú eres misericordioso y en que tú haces mucho más de lo que nosotros podemos pedir y orar. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dicen que una ocasión le hicieron una pregunta muy interesante a un monje que profesaba fe en el Señor Jesucristo, y me gustaría, a manera de introducción, que nosotros reflexionemos y nos imaginemos por un momento qué hubiésemos respondido nosotros si alguien nos hiciera una pregunta similar a la que le hicieron a este monje. Dice que una vez una persona, después de ver a este monje que profesaba fe en el Señor Jesucristo, después de ver todo lo esforzado que era, todo lo que oraba, todas las buenas obras que hacía, una vez alguien le preguntó: ¿cómo te sentirías tú si después de morir te enteraras que el cristianismo o que el Mesías en el que tú creías realmente nunca existió? Una pregunta muy interesante.
¿Cómo te sentirías tú? Le dijeron a este hombre, si te enteraras después de tanto tiempo, después de haber vivido como viviste, después de haberte esforzado tanto, después de haber leído la Biblia tantas veces, ¿cómo te sentirías si al morirte te dieses cuenta, o mejor dicho, simplemente regresases al polvo de la tierra y ahí se terminó todo? La pregunta creo que es buena. Y la respuesta de él fue interesante. La respuesta que él dijo, y aquí lo voy a parafrasear, su respuesta fue: aún si el Señor Jesucristo no existiese, aún si Dios no existiese, y no vaya a decir amén, por favor, el cristianismo seguiría siendo digno de mi lealtad. Lo que este hombre dijo: si al morirme me doy cuenta que el Señor Jesucristo no existió, que nunca existió, igual el cristianismo me permitió vivir la mejor vida que un ser humano puede vivir. Básicamente lo que él estaba diciendo era: lo que el cristianismo tiene para ofrecer de este lado de la eternidad, lo que el cristianismo tiene para ofrecer en el presente es suficiente. Y la respuesta de este hombre suena bastante noble. Suena bastante noble decir: aun si en la eternidad Dios no me diese nada, todavía quiero ser cristiano. O aun si en la eternidad, si Dios no me hubiese prometido a mí nada después de la muerte, todavía quiero ser cristiano, porque igual el cristianismo me enseñó a ser una buena persona. Pero hermano, detengámonos un momento a pensar. Si Dios no nos ofreciese una esperanza futura, ¿tendría sentido creer en Cristo? ¿Tendría sentido yo creer en Cristo y obedecer a Cristo, el cual me dijo que por su causa sufriré? ¿Tendría sentido que Cristo me hubiese dicho: vas a sufrir por mi causa y después de morirte no va a pasar nada? Yo le diría: Señor, eso es una pérdida de tiempo. Hermano, algo que debemos recordar es que sin la esperanza futura que el Evangelio nos ofrece, si el cristianismo solamente tuviese cosas para ofrecernos el día de hoy y de este lado de la eternidad, si el cristianismo no tuviese nada que ofrecernos después de la muerte, el cristianismo sería la más grande pérdida del tiempo del ser humano. El apóstol Pablo lo dijo en 1 Corintios 15:19, cuando estaba meditando acerca de la eternidad, dijo: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Dijo Pablo: si el cristianismo todo lo que tiene que ofrecerme es lo que tengo el día de hoy, entonces por favor ténganme lástima. ¿Se imagina usted? ¿Cuántas veces no se han burlado de usted en su trabajo por ser cristiano? Yo espero que por lo menos alguna. ¿Cuántas veces no ha sufrido por causa del cristianismo? Seguramente más de una. Y se imagina que lo único que el cristianismo tuviese para ofrecernos es: sufre y después vuelve al polvo de la tierra, porque no hay nada más. Entonces tendríamos que decir como el profeta: bebamos y comamos, que mañana moriremos. Disfrute el día de hoy porque es lo único que tiene. De hecho, el mundo es lo que dice: vamos a disfrutar el presente porque es lo único que tenemos. El cristiano puede decir otra cosa: disfrutamos lo que Dios nos ha dado, sabiendo que hay mucho más de lo que ya tenemos. Así que déjeme, antes de pasar a ver el texto, déjeme dejarle algo claro. Como cristianos, el día de hoy, nosotros no estamos reunidos aquí porque creemos que el cristianismo puede enseñarnos a ser mejores ciudadanos del mundo de este lado de la eternidad. Dicho de otra manera, no estamos aquí porque estamos intentando ser mejores personas. No sé cuántas veces hemos conocido gente que dice: vamos a la iglesia y tenemos que ir a la iglesia para aprender a ser mejores personas. Nosotros no estamos aquí porque queremos ser mejores personas. Ciertamente habremos de ser mejores personas, pero no es el punto principal por el que estamos aquí. ¿O cuántas veces no hemos escuchado: vamos a la iglesia porque esperamos de alguna manera que la iglesia mejore nuestra situación actual?
Ciertamente Dios quiera un día la iglesia nos ayude a mejorar nuestra situación actual. Sin embargo, nosotros no hacemos nada con los ojos puestos en este mundo. Nosotros, como cristianos, la meta, la razón por la que estamos aquí no es porque queremos ser mejores personas, sino porque queremos conocer mejor al Salvador que nos ha rescatado del pecado. La meta del cristianismo es Cristo. Y la meta del cristianismo o las promesas del cristianismo, hay promesas futuras y esas promesas futuras nos entregan a Cristo. Así que menciono esto porque en el pasaje que acabamos de leer es un pasaje que tiene que ver con el futuro. Es un pasaje que tiene que ver con la muerte. Y la pregunta que podríamos hacerle a Pablo aquí es: Pablo, ¿qué tiene el Señor Jesús para ofrecernos después de la muerte? Y esa pregunta la vamos a responder en los versículos del 13 al 15. Así que el primer punto, vamos a responder la pregunta: ¿qué tiene el Señor Jesús para ofrecernos después de la muerte? Y en el segundo punto, versículos 16 al 18, responderemos la pregunta: ¿qué tiene el Señor Jesús para ofrecernos después de que Él vuelva? Así que esas son las dos preguntas. Y note que después de leer este pasaje, todos nosotros aquí tenemos una deuda los unos para con los otros. Note el apóstol Pablo en el versículo 18, la razón por la que escribe este pasaje. En el versículo 18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo les escribo acerca de la muerte, acerca de lo que pasa con el cristiano después de la muerte. Les escribo acerca de lo que el Señor Jesús nos dará cuando Él vuelva en gloria. Y la razón principal por la que les escribo es porque quiero que se alienten los unos a los otros. Así que en este pasaje encontraremos consuelo para nuestra alma. Si tú estás luchando y pensando, ¿qué va a pasar conmigo cuando me muera? ¿Qué va a pasar conmigo como cristiano cuando me muera? En este pasaje encontrarás consuelo. Sin embargo, todo lo que digamos el día de hoy, y por favor, no tome esto solamente como palabras, esto que le voy a decir. Todo lo que estudiemos y lo que digamos el día de hoy debe de ser un instrumento que tú utilizas para alentar a tus hermanos. Así que yo espero que esto no sea solamente otro sermón. Un sermón más en el que escuchamos, un sermón en el que aprendimos de la segunda venida de Cristo, sino que tú lo tomes y digas: necesito meditar en esto para encontrar consuelo para mi propia alma cuando hay desánimo. Necesito meditar en esto para que cuando la enfermedad llegue yo poder reposar. Pero necesito meditar en esto para poder consolar a otros, porque Pablo dice: para eso escribí estos versículos. Así que, por favor, hermanos, tengamos la madurez de pensar, esto es importante. Si Pablo lo dice, exhórtense o anímense los unos a los otros con estas palabras. Yo creo que deberíamos poner toda la atención, porque hasta que Cristo vuelva, los cristianos seguirán enfrentándose a la muerte. Hasta que Cristo venga, tú como cristiano, tus hermanos, tú no sabes, el día de mañana el hermano que está sentado a un lado tuyo posiblemente enfrentará la muerte. Así que algo que deberíamos hacer es ver la muerte como una realidad hacia nosotros. No sé si le ha pasado, pero a mí me pasa mucho que cuando yo pienso en la muerte, casi siempre pienso que la muerte me va a llegar por sorpresa, lo cual es un poquito necio porque yo sé que me voy a morir, entonces ya no tendría que ser una sorpresa. Si estoy vivo me voy a morir, entonces ¿cuál es la sorpresa si me muero hoy? Pero no tiendo a pensar en ello, así que por favor no pongan mucha atención en esto y lo enfatizo. Yo sé que puede ser repetitivo, pero lo enfatizo porque creo que como cristianos muy pocas veces estamos listos para consolar a otros cristianos cuando la muerte llega y toca sus casas, o toca un familiar, o toca un hermano. Así que vamos a ver con esto en mente. Necesitamos este pasaje para que nuestra esperanza esté clara, para que tengamos convicción. Y necesitamos este pasaje para consolar a otros. Y note cómo inicia el apóstol Pablo en el versículo 13. ¿Qué nos ofrece Jesús después de la muerte?
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, aquí cuando Pablo utiliza la palabra los que duermen, no se refiere literalmente a personas que estaban dormidas. Esto es lo que se conoce como un eufemismo en las escrituras. ¿Y qué es eso? Es cuando se toma una palabra o un concepto muy negativo y se le da una palabra más bonita. Por ejemplo, Pablo pudo haber dicho, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los muertos, pero eso sonaba muy feo. Y Pablo quiere ser sensible. No quiere hablar de la muerte de una manera insensible, así que no está negando que estas personas están muertas, pero está utilizando un eufemismo para decir, estas personas duermen. Y cuando la Biblia habla de eso, casi siempre, o bueno, siempre se refiere a la muerte física. Pablo dice, yo les escribo porque no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen. Aparentemente en la iglesia de Tesalónica había o estaba sucediendo que algunos miembros se habían muerto. No se sabe por qué. Posiblemente, recuerde que esta iglesia estaba siendo perseguida. Posiblemente el gobierno había matado a algunos de esos cristianos. Posiblemente algunos se murieron por otras causas. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que había personas que se habían muerto en la iglesia de Tesalónica. Y los hermanos empezaron a preguntarse, ¿y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los que se mueren? En un sentido tenían este problema posiblemente que decían, sí, yo entiendo que Jesús me ha salvado, entiendo que tengo que obedecerlo, entiendo que debo creer en Él, debo confiar en Él, pero ¿eso incluye que Él me va a cuidar después de la muerte? Esa es la pregunta que Pablo va a responder. Note que Pablo es muy específico en esto. Dice que no quieren que ignoren acerca de los que duermen. Y note cómo lo dice. Para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Pablo reconoce que la muerte va a llegar a todo el mundo. En este pasaje podríamos mencionar o podríamos entender algo muy obvio. La muerte es algo que no discrimina. La muerte llega hasta el más maduro de todos los cristianos como al más perverso de todos los pecadores, de todos los impíos. Así que Pablo reconoce, la muerte es algo que no discrimina. Igual se muere el cristiano como se muere el incrédulo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es algo muy hermoso, hermano. La diferencia no es que el cristiano vive y el incrédulo se muere. La diferencia no es eso. Tanto el cristiano como el creyente conocerá la muerte. La diferencia es cómo cada uno de ellos recibe la muerte. Es decir, yo sé que me voy a morir, pero yo no espero recibir la muerte de la misma manera que un incrédulo que no tiene esperanza. Tú sabes que te vas a morir, pero yo creo que tú estás seguro, si has creído en Cristo, de que la muerte no será una mala noticia del todo para tu vida. La diferencia no es que el cristiano no se muera, la diferencia es que los dos van a conocer la muerte. La diferencia es cómo experimentará cada uno la muerte. Y cuando Pablo dice que les escribe para que no se entristezcan, no está diciendo que los cristianos no podemos ponernos tristes por causa de la muerte. Es decir, no está diciendo Pablo que él no quiere que lloremos cuando un hermano se muera, que seguramente nos tocará experimentar o a otro hermano le tocará experimentar nuestra muerte, y Pablo no está prohibiendo que lloremos. De hecho, es interesante que el mismo Señor Jesucristo nos dice en Juan 11:35 que cuando Lázaro murió, Jesús mismo se presentó ante la tumba de Lázaro y en aquel momento nos dice que Jesús mismo lloró. Así que si Jesús lloró, hay permiso para llorar cuando llega la muerte. En un sentido, hermanos, la muerte es algo que tendría que llenarnos de tristeza cada vez que la vemos. En un sentido, la muerte es el recordatorio de que este mundo no es lo que Dios lo creó que fuese.
La muerte nos recuerda que la vida es frágil, la muerte nos recuerda que el pecado entró al mundo, y la muerte nos recuerda que después de esta vida damos un paso a la eternidad, a algo totalmente desconocido. Así que en un sentido, la muerte debe producir tristeza. La produjo en el Señor Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo, no hay problema que se pongan tristes. El problema que sería cuando los cristianos tratamos con la muerte de la misma manera que lo hacen los incrédulos. Ahí es donde está la diferencia. ¿En qué sentido se pone triste un incrédulo? Bueno, cuando el incrédulo conoce, o cuando la muerte está cerca del incrédulo, el incrédulo ve la muerte como la amenaza más grande de su vida. La diferencia entre cómo un cristiano y un incrédulo se enfrentan a la muerte es que el incrédulo se enfrenta a la muerte como algo que le va a traer destrucción, algo de lo que no puede librarse. No sé si ha escuchado la frase que en esta vida para todo hay solución, menos para la muerte. Hay mucha verdad detrás de eso, y hay mucha frustración del ser humano detrás de eso. ¿Quién cree usted que se sentó un día y dijo, wow, para la muerte no hay solución? Seguramente una persona que meditaba mucho en la muerte, sin esperanza. Dice el proverbio en Proverbios 11:7, muere el malvado y con él su esperanza. Así que, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano cuando enfrenta la muerte y un creyente? El incrédulo, dice Proverbios, muere el malvado y con él su esperanza. La esperanza del incrédulo es perecedero. Cuando el incrédulo se enfrenta a la muerte, cuando alguien que no conoce a Cristo se enfrenta a la muerte, la enfrenta como el peor verdugo, aquel que le traerá destrucción y de aquel que no podrá escapar. Cuando el cristiano se enfrenta a la muerte, no se enfrenta como algo que le traerá destrucción. Esta es la diferencia. El incrédulo se enfrenta a la muerte como algo que le traerá destrucción. Los cristianos nos enfrentamos a la muerte como algo que el Señor Jesucristo destruyó. En ese sentido, ahí está la esperanza. Por eso es que Pablo decía en Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, lo que está diciendo el apóstol Pablo, si tú me quitas la vida a mí, no me has quitado nada. Si tú me permites vivir, viviré para Cristo. Si me haces morir, si tengo que morir, me habrás hecho ganarlo todo, porque estaré con Cristo. Así que la diferencia, hermanos, ¿cómo sufrimos nosotros cuando enfrentamos la muerte? Sufrimos como sufre un ser humano triste por la muerte. Sufrimos por causa de que la muerte nos recuerda el pecado. Sin embargo, cuando enfrentamos la muerte, podemos enfrentarla con gozo, sabiendo que enfrentamos a un enemigo derrotado. Esa es la diferencia. Por eso, hermano, el mayor consuelo que tú y yo podemos tener como cristianos es que un día cerraremos los ojos a este lado de la eternidad. Un día tú enfrentarás la muerte, un día yo enfrentaré la muerte. Sin embargo, si has creído en Cristo, recuerda, cerrarás los ojos a este lado de la eternidad para abrirlos a la presencia de Cristo. En el momento que cierres los ojos a este lado de la eternidad, no podrás ver a tus hijos crecer, pero verás a Cristo. En el momento que cierres tus ojos de este lado de la eternidad, posiblemente, no volverás a reunirte en la iglesia con tus hermanos, pero te reunirás con Cristo para adorarlo. Dejarás de ver a tu esposa, a tu esposo, verás a Cristo. Así que, en ese sentido, hermanos, los cristianos, cuando morimos, dejamos muchas cosas atrás. Cuando morimos se dice que dejamos cosas atrás, pero tenemos muchas cosas más por delante. Así que cuando un cristiano muere, no se ha perdido nada. El mundo, cuando un cristiano muere, como cristianos nosotros no podemos decir que hemos perdido nada, porque como dijo Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice Pablo, estar con ustedes, estar con la iglesia, estar con los hermanos aquí el día de hoy es bueno. Estar con Cristo es mucho mejor.
adorar a Cristo el día de hoy es bueno. Yo espero que durante el tiempo de la música, durante todo lo que hemos hecho, haya disfrutado todo lo que hemos hecho, que haya usted experimentado, haya adorado al Señor con conocimiento de lo que estamos haciendo. Pero déjeme decirle algo, todo lo que hicimos aquí fue imperfecto. Mientras usted estaba adorando al Señor, ¿cuántas veces no se le fue la mente para otro lado? Mientras usted estaba adorando al Señor, ¿cuántas veces no se puso a pensar en otras cosas y su atención no estaba directamente puesta en el Señor? Todo lo que hicimos hoy es bíblico, pero es imperfecto. La muerte para el cristiano quiere decir adorar al Señor en espíritu, adorar al Señor sin limitación y, más importante, y una de las cosas más grandes, adorar al Señor Jesús sin pecado. No sé si alguna vez está pensado eso, que la muerte nos hace ese favor. La muerte nos separa de este cuerpo físico y la muerte también nos separa del pecado. Es decir, no es la muerte la que nos separa del pecado, sino Dios el que utiliza la muerte para separarnos del pecado. Pero no sé si alguna vez ha pensado en eso. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en un lugar donde no había pecado? Si el pastor, yo me encerré a solas y ahí no había nadie, pero estabas tú y ahí hay pecado. ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos en un lugar donde no hay pecado? La respuesta es no lo sabemos. Nunca hemos estado en un lugar. No sabemos lo que es estar sin la presencia del pecado acompañándonos. Dice David que desde el vientre de nuestra madre, en pecado fui formado. Dice, desde el vientre de nuestra madre nosotros experimentamos la presencia del pecado, y la muerte es experimentar la presencia de Dios y la ausencia total del pecado. Así que, hermano, lo primero que Pablo quiere recordarle a estos hermanos, la muerte del todo no es una mala noticia. Si tú como cristiano enfrentas la muerte, el día que enfrentes la muerte, recuerda, dejarás muchas cosas atrás. Dejarás a tus hijos, dejarás a tus padres, dejarás tu trabajo, dejarás a tu iglesia, pero encontrarás algo mucho más grande de lo que dejas. El día de hoy en el cielo no hay un cristiano que diga, oh, qué ganas tengo yo de estar en la iglesia allá en la tierra. Oh, qué ganas tengo yo de ir a escuchar a mi pastor predicar. ¿Sabes por qué? Porque todos escuchan a Cristo. Todos ven a Cristo. El día que te vayas de este mundo, el día que partamos de este mundo, si tú has creído en Cristo, mi hermano, no vas a extrañar nada. Si tú no has creído en Cristo, vas a extrañar mucho. Si tú no has creído en Cristo, extrañarás aún, como vemos en la parábola del rico y Lázaro, aún una gota de agua, porque el infierno será un lugar de tormento. Así que todos vamos a enfrentar la muerte. La pregunta es, ¿cómo la vas a enfrentar? ¿La vas a enfrentar solo? Si es así, cree en Jesucristo y la muerte será igual para ti una buena noticia. Será una ganancia. Por otro lado, note que aquí hay dos cosas que el apóstol Pablo nos deja muy en claro. Por un lado, la muerte es algo seguro, pero no es el final del cristiano. La muerte es segura, pero no es el final, es el inicio, por así decirlo, de conocer la gloria de Dios sin limitación, sin la limitación del pecado. Pero por otro lado, la esperanza que Cristo nos da es gratuita. Nota el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice Pablo, no se entristezcan como los incrédulos, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Y Pablo, ¿cómo nosotros sabemos que nosotros sí tenemos esperanza? Cuando se trata de la esperanza, note que Pablo hace que la esperanza descanse totalmente en la fe. Pablo podría haber dicho, porque si obedecen, ustedes tienen esperanza. Piénselo, ¿los fariseos obedecían la palabra? ¿Sí o no? Sí. ¿Tenían esperanza? No. Porque si ustedes leen la Biblia todos los días, tendrán esperanza. Pero no dice nada de eso. Ahora tenemos que obedecer y tenemos que leer la Biblia,
Pero si mi esperanza está puesta en lo que yo hago, entonces realmente no tengo ninguna esperanza. Pablo sí dice que la esperanza proviene de las buenas obras, pero nota quién hace las buenas obras, porque si creemos que Jesús murió y resucitó. Es decir, somos salvos por buenas obras, como decía algún teólogo hace tiempo. ¿Son las buenas obras las que nos salvan? Sí, las de Cristo. Son las buenas obras de Cristo que nos salvan. Si yo he creído en Cristo, que Él murió, que Él resucitó, como veíamos hace un momento en los bautismos, de manera clara, de manera ejemplificada en el bautismo, si creemos que Jesús murió y resucitó, dice Pablo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. En ese sentido, nosotros somos los que disfrutamos de la esperanza, pero nosotros no somos los que nos ganamos la esperanza. Si eres cristiano, disfrutas de la esperanza de saber que perteneces a Dios. Disfrutas de la esperanza de saber que cuando mueras estás con Dios. Pero algo que debes recordar, la esperanza la disfrutas tú, pero no eres tú el que la ha ganado. Por eso cuando hay la más mínima sospecha de una persona que dice, yo he creído en Cristo, pero también yo hice tal cosa, ahí hay una alerta roja. Porque cuando nosotros estemos en la presencia de Dios, y como siempre se dice, si me pregunta, ¿por qué debes entrar a mi reino? Y la respuesta es, porque yo hice. Porque ya hemos empezado muy mal. Nosotros no entramos al cielo. Nosotros no vamos a la presencia de Dios por nosotros. La respuesta va a ser porque Él hizo. Porque Él murió, porque Él resucitó. En ese sentido todos nosotros somos como el ladrón en la cruz. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesucristo al ladrón en la cruz? En Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, antes de morir le dijo a este ladrón, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, pero yo no me he bautizado. ¿A ti quién te dijo que yo necesito un bautismo para salvar? Señor, pero yo no te he obedecido en otra cosa que no sea creer en ti. Yo lo único que he hecho es creer en ti. ¿A ti quién te dijo que necesito más? Dicen, una vez un pastor hablando de este tema dijo que sería interesante ver la cara de los ángeles cuando este ladrón llegó al cielo. Que alguno le ha de haber preguntado, ¿tú cuántas veces fuiste a la iglesia? Y el ladrón, ninguna. ¿Tú cuántas veces serviste a tus hermanos? Ninguna. ¿Tú cuántas buenas obras hiciste? Ninguna. De hecho, la última que hice fue mala. La última obra que el ladrón hizo fue una obra mala, robar y matar. Y la cara de esos ángeles debió haber sido, entonces, ¿por qué estás aquí? Y la respuesta debió haber sido, porque el que estaba en la cruz del medio me dijo que podía entrar. Esa es la respuesta. En ese sentido, cuando nosotros enfrentemos la muerte como este ladrón, ninguno de nosotros, si el día de mañana tengo que ir a un hospital y el día de mañana voy a estar en la cama del hospital, ninguno de nosotros que realmente sea cristiano se va a poner a meditar en sus buenas obras. En el lecho de muerte la gente sea sincera. Y en el lecho de muerte, ahí podemos ver dónde estaba el corazón de las personas, porque si empezamos a meditar en nuestras obras, es señal de que vamos al infierno. En el lecho de muerte, hermano, cuando tengas que enfrentar esto, recuerda al ladrón en la cruz. Cuando enfrentes tu lecho de muerte, cuando vayas viendo cómo tu vida se va terminando, recuerda en tu lecho de muerte, recuerda las palabras de Jesús. Hoy mismo por mi gracia, sin tus obras, sin tu mérito, hoy mismo por mi cruz estarás conmigo en el paraíso. Pero he pecado, pero yo sangré por ese pecado. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que la muerte es segura, la muerte es triste, la muerte es dolorosa, la gracia sana. La muerte es dolorosa y la muerte es algo que enfrentaremos. Sin embargo, por más grande que es la muerte, mucho más grande es la gracia.
Y es lo que Pablo les está diciendo a estos hermanos. Cristo murió y resucitó. Por tanto, el día que llegue la muerte, el día que experimenten muerte, el día que experimenten luto, ese día pueden llorar, pero pueden dar gracias a Dios. Hermano, la muerte nunca va a ser algo bonito. Yo creo que al único que le parecería, si el día de mañana se muere un hermano y usted empieza a hacer fiesta, yo me voy a preocupar por usted. La muerte no es nada bonito, es algo desagradable, es algo doloroso, es algo triste. Pero la muerte no gobierna a los cristianos. Así que Dios quiera no tengamos que experimentar un funeral este año. Ya hemos experimentado boda y bautismos, yo no quiero experimentar funerales. Sin embargo, si lo enfrentamos, dice Pablo, no se preocupen, no se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Lloren al muerto, sufran la pérdida, guarden el luto, pero también recuerden, hay una esperanza, y ese muerto, mientras su cadáver está tendido en la iglesia, ese muerto no extraña para nada lo que dejó atrás. Así que esa debería ser la manera en la que el cristiano ve la muerte. No vamos a extrañar nada. No nos vamos a llevar nada. Y déjeme decirle, gracias a Dios que no nos vamos a llevar nada. O dígame usted, ¿qué se quiere llevar de este mundo al otro? No hay nada a lo que tengamos que aferrarnos. Y esta esperanza, note que Pablo la da para todos los cristianos. Versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo está diciendo, hermanos, si la muerte llega, estamos seguros, y si la muerte no llega y antes de que moramos Jesús vuelve, también estamos seguros. Al parecer, en aquel tiempo había una falsa creencia por la escatología o la doctrina de los últimos tiempos de los judíos. Los judíos creían que los únicos que iban a disfrutar del reino del Mesías eran aquellos que estuviesen vivos. Los judíos decían, si tú te mueres, cuando llegue el Mesías, ni modo, ya no tuviste oportunidad. Entonces, posiblemente los cristianos aquí estaban pensando, pero ¿qué va a pasar con los que se murieron y Cristo no ha vuelto? ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo está diciendo, el Señor Jesús tiene poder para guardar a los cristianos muertos, y el Señor Jesús tiene poder para guardar a los cristianos vivos. Por eso dice, no precederemos a los que durmieron. Es decir, los que durmieron se encuentran seguros. Los que durmieron, los que están muertos, les dice Pablo, ustedes no se preocupen por ellos. Y básicamente lo mismo, les está diciendo lo mismo que dijo en Romanos 8, 38 al 39, cuando dijo, por lo cual estoy seguro. Y note las palabras de Pablo, estoy seguro, no tengo ni la más mínima duda de esto, de que ni la muerte, como estos hermanos, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni la cosa creada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Aquí dice, ni los ángeles, ni las potestades. Lo que está diciendo Pablo es, el infierno se podría levantar contra un solo cristiano. El infierno podría levantarse y el infierno podría utilizar la muerte como su arma letal, y aún así ni un solo cristiano se perdería. Así que esta es la seguridad, hermanos. Si el infierno se levanta contra la iglesia, que lo hace, si el mundo, si el día de mañana hubiese una reunión en las Naciones Unidas y dijesen, la tarea principal del mundo es exterminar a los cristianos como si fuesen cucarachas. Si dijesen, la tarea principal del mundo es exterminar a la iglesia tendría que decir, inténtenlo. ¿Por qué? Porque ni lo alto, ni lo bajo, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si se levanta el mundo y dice, vamos a matar a los cristianos,
La iglesia ha crecido en medio de la muerte. La iglesia creció y nació por un Salvador que entregó su vida. Así que, hermanos, realmente la muerte no tiene un poder sobre nosotros. El mundo se puede levantar. Nos pueden quitar la vida, nos pueden perseguir, nos pueden atacar, pueden hacer todo lo que ellos quieran, levantarse gobiernos, levantarse reinos, levantarse enemigos de la iglesia, pero algo que tenemos seguro es que la iglesia del Señor Jesucristo recibirá al Señor Jesucristo victoriosa. Eso no está en duda. Así que, ¿quiere tener lealtad hacia algo? Tenga una lealtad hacia la iglesia de Cristo, porque no hay otro reino que esté siendo edificado por Cristo. No hay otro reino, nunca lo habrá. Piensa en esto. La iglesia de Cristo nació en el Imperio Romano. ¿Dónde está el Imperio Romano el día de hoy? En los libros de historia. ¿Dónde está la iglesia? Sobre el mundo, creciendo, siendo guiada por el Señor Jesucristo, y ni la muerte la pudo detener. Así que Pablo está diciendo, hermanos, no se preocupen por los que duermen, llórenlos, lloren a los que duermen, lloren a los cristianos, lloren por ellos, pero recuerden, consuélense en que Jesucristo sangró para que ellos no tengan que ser destruidos por la muerte. Jesucristo destruyó la muerte, así que la muerte no puede destruir a ningún discípulo del Señor Jesucristo, ni muerto, ni vivo. Y note que ahora Pablo toca el tema de los vivos, porque el Señor mismo, Pablo ha dicho, nosotros no precederemos a los que duermen. Es decir, los que duermen resucitarán primero, después nosotros estaremos con ellos. Y note cómo lo dice en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y aquí Pablo da una imagen pero tan hermosa. Pablo no dice, porque el Señor Jesucristo mandará. No, dice, Jesús mismo vendrá, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Note cómo Pablo aquí divide a los cristianos en dos categorías, los muertos y los vivos. Habla de los muertos, dice, ellos resucitarán primero. Y por otro lado dice que los que estemos vivos cuando Cristo vuelva, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire. Es algo muy similar a lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:52, cuando dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, como Pablo también menciona una trompeta aquí, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La secuencia es la misma. Pablo dice, los que están muertos en Cristo están seguros, y los que estén vivos cuando Cristo vuelva también están seguros. Es decir, si cuando Cristo vuelva tú estás vivo, nuestra seguridad, nosotros estamos seguros porque Cristo viene por nosotros y no en contra de nosotros. Si has muerto, si mueres y vas con Cristo, estarás seguro porque lejos de ser olvidado por Cristo, tú vendrás con Cristo. El punto de Pablo es, un día Cristo reunirá a todos sus discípulos. A los muertos los traerá con él, los resucitará. A los vivos vendrá por ellos y los llevará y los transformará y estarán con él para siempre. Es decir, los cristianos, hermanos, en este sentido, tenemos una seguridad absoluta. No sé si usted ha escuchado que cuando se habla de estos temas, casi siempre la gente los trata de una manera muy egocéntrica. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo le pregunto al promedio cristiano muchas veces, ¿estás tú listo para cuando el Señor Jesucristo venga? ¿Qué es lo que dicen? Pues ahí vamos echándole ganas. Estamos intentando, estamos esforzándonos.
Entonces, ¿estás listo o no estás listo? Pues me estoy esforzando. No. Si tú ya has creído en Cristo, no es que tienes que prepararte para que seas digno de ser llevado con Él cuando Él venga. Es que si tú ya has creído en Cristo, ya estás listo. ¿Qué fue lo que le tomó al ladrón en la cruz para estar listo para el cielo? Creer en Cristo. El ladrón en la cruz creyó en Cristo y en esa cruz era el hombre más listo para estar en el cielo. Cuando Jesús fue crucificado, había fariseos que guardaban la ley, había fariseos que conocían la ley, había maestros, teólogos, los más respetados de aquel tiempo, y el ladrón que estaba en la cruz estaba más listo que ellos, porque creyó en el verdadero. Así que cuando nosotros pensamos en los últimos tiempos, en cuando Cristo vuelva, ¿cómo sé yo si estoy listo? He creído en Jesucristo y nada más. No es que me estoy esforzando. Casi siempre que yo escucho eso de un cristiano me da una preocupación. ¿Te estás esforzando para qué? ¿Quieres obedecerlo en gratitud? ¿Quieres obedecerlo como discípulo? Gloria a Dios. Pero no me estoy esforzando para que cuando Él venga yo no me quede. Hermano, no existe tal cosa en las Escrituras como un cristiano que se queda. No hay. No existe. No existe tal cosa en las Escrituras como un cristiano verdadero que se pierde. No porque nosotros somos capaces, sino porque Cristo es capaz. Note lo que dijo Jesús. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Lo que está diciendo Jesús es imposible que uno de nosotros, de los míos, se pierda. Y toma consuelo en esto, hermano. Déjame decirte, la salvación es algo seguro, no por ti y por mí. Es decir, podríamos perdernos tú y yo. ¿Existe la capacidad en el cristiano de perderse? La respuesta es sí. Déjame te hago la pregunta de otra manera. ¿Existe la posibilidad de que Cristo pierda a un cristiano? No. Si la salvación no hubiese sido puesta en nuestras manos y de nosotros dependiese llegar a la gloria, hermano, la gloria, la casa del Padre estaría totalmente vacía. La salvación es segura no porque nosotros no nos podemos perder, sino porque Cristo no nos puede perder a nosotros. Así que la seguridad tuya, si has creído en Cristo, no es que tú no te puedes perder, no es que tú no te puedes desviar, es que Cristo ha prometido no perder a uno solo de los suyos. ¿Nos podemos desviar? Sí, pero el buen pastor busca sus ovejas. Nos podemos equivocar y caer en pecado también, pero el buen pastor disciplina a los suyos. Así que en ese sentido, Jesús mismo lo dijo, que yo, el Padre que me las dio cuando habló de sus ovejas, mi Padre es mayor que todos, mi Padre que me las dio, Él las puso en mi mano y dice, y nadie ni nada las arrebatará de mi mano. Así que ahí está la seguridad. Si tú has creído en Cristo y el día de hoy pierdes la vida, vas a dar un paso a un abismo desconocido, pero las manos del Padre y las manos del Hijo son las que te sostendrán. En el momento que pisamos la muerte, pisamos terreno desconocido, pero pisamos un terreno que el Padre y el Hijo conocen a la perfección. Y esta es la seguridad para todos. Note cómo lo dice Pablo, si hemos muerto estamos seguros porque pertenecemos a Cristo. En esto se puede decir, como dijo el salmista, que Cristo es Dios nuestro y para siempre, y Él nos guiará más allá de la muerte. Pero si cuando estemos vivos, si Cristo vuelve cuando estemos vivos, también hay seguridad. Note cómo lo dice en el versículo 17. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que ya han muerto, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y este tema es un poquito espinoso. Cuando se trata de hablar acerca del arrebatamiento, básicamente existen dos posturas. Y déjeme, le explico un poco por si usted escucha por otros lados cosas distintas a las que yo voy a decir hoy.
existen dos posturas. Existe una postura que mira este pasaje y cuando habla del arrebatamiento, lo entiende como algo secreto que sucederá en el futuro. No sé si alguna vez usted ha visto o ha escuchado ha visto películas que hablan de que un día la iglesia desaparecerá, los cristianos desaparecerán del mundo y en aquel momento empezará una persecución en este mundo. Hay cristianos que cuando ven esto dicen, esto representa un arrebatamiento secreto. Un día la iglesia desaparecerá por 7 años, en esos 7 años habrá tribulación en la tierra, Dios continuará salvando a la nación de Israel y después Cristo volverá y entrarán a un milenio, a un reino milenial. Es un resumen muy básico, pero esta postura se llama premilenialismo dispensacional. Ellos creen que la iglesia un día desaparecerá, que el Señor Jesús vendrá y se la llevará en el aire y se la llevará con Él por 7 años y después regresarán en la tierra. Es una postura muy respetable y yo creo que es la postura más común con la que todos nosotros crecimos, sobre todo si crecimos en la iglesia. En lo personal, yo no entiendo que eso es lo que está diciendo este texto. No estoy diciendo que esa postura sea una herejía, quiero ser claro, ni que esa postura no tenga fundamentos bíblicos, ni que esa postura no tenga un fundamento con el cual pueda ser defendida, no. Hay teólogos muy respetados que tienen esa postura, pero yo no entiendo, no me parece que aquí esté hablando de algo secreto. Note cómo lo describe Pablo, dice que habrá voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Es decir, no parece ser algo muy secreto. No parece que está describiendo algo secreto que el mundo no se dará cuenta. El escenario descrito aquí es un escenario que describe una victoria. Describe a Jesús aquí. El escenario que se utiliza, las palabras que se utilizan usualmente se utilizaban para describir a un rey o a un militar que había conquistado, que había vencido, que había destruido a sus enemigos y anunciaba su victoria. Así que desde mi punto de vista, esto no es nada secreto. Jesús regresa no en secreto, sino con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios anunciando la victoria sobre sus enemigos. Es algo muy similar a lo que dijo en Mateo 24, 30, 31. Cuando Jesús describió la segunda venida, cuando Él vuelva, la describió de la misma manera que Pablo describe aquí el arrebatamiento, cuando dice Jesús en Mateo 24, 30 y 31, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Es decir, todas las tribus de la tierra lo verán. No habrá nadie que no lo vea, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes, como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Es decir, no parece ser nada secreto. Jesús, desde mi entendimiento de este pasaje, vuelve no en secreto, sino que vuelve para darse a conocer, para traer a los suyos, para juntar a los suyos como un pueblo. Y dice que todas las tribus lo verán y se lamentarán. El creyente lo verá con alegría, el incrédulo lo verá con terror, pero todo el mundo lo verá. Así que aquí, no sé si alguna vez usted ha visto esas películas, pero aquí la imagen que se nos da es muy similar a la que tenemos en el Antiguo Testamento. Cuando David venció a Goliat, se nos dice en Samuel que David venció a Goliat, y cuando regresó al pueblo, la nación lo recibió, fue y lo encontró y después lo escoltó a la entrada del reino y después entraron al reino con él. Yo creo que es exactamente lo mismo que se está describiendo. Jesús lo veremos en las nubes del cielo, lo encontraremos, y dice Pablo, y estaremos con Él para siempre. Es decir, entraremos a su reino con Él para siempre. Como le digo, son dos posturas distintas. Ninguna de las dos es una herejía. Y déjeme, entre paréntesis, darle un consejo. Si usted cree la primera postura,
está bien. Si usted cree la segunda postura, está bien, pero no opine de la otra postura a no ser que la conozca bien. Es decir, ¿quiere saber qué enseña la primera postura, la que le digo que se llama premilenialismo? Lea premilenialistas. Lea a los que tengan esa postura y procure que esto no sea algo de división, porque en estos temas la madurez no se ve en el que conoce más, sino en el que respeta mejor. Así que si no conoce la otra, estúdiela y después opine. Cierro el paréntesis. Independientemente de lo que usted crea, el punto de Pablo es que nos consolemos los unos a los otros. Y dice Pablo, cuando suceda aquel momento, en aquel momento todos nosotros estaremos con el Señor para siempre. Es decir, si viene antes, si viene después, si viene, hay tribulación y la iglesia pasa o no pasa. Había un teólogo que decía, yo estoy dispuesto a cambiar mi postura en el aire. Así que si yo estoy equivocado, cuando vaya en el aire voy a decir, ¿saben qué? Tenían razón. Si viene antes, después, lo importante es, todos estaremos con Él. Y eso es lo que Pablo quiere recordarnos. Lo que Pablo quiere recordarnos es, estamos caminando en un mundo caído, estamos caminando en un mundo que trae destrucción. Sin embargo, aunque caminamos en un mundo caído que trae destrucción, que trae muerte, cada día se acerca más a aquel día. El día de hoy falta menos que ayer. Faltan 24 horas menos para ver a Cristo cara a cara. En aquel día, cuando veamos a Cristo volver, el himno que entonaremos será 1 Corintios 15. Esto es una especulación. 1 Corintios 15, 55 y 57. Sea que creas que viene antes, que viene después, sea que crees que es secreto, que es público, en aquel día todos diremos, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En aquel día eso será todo lo que diremos. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Gracias a Dios que las cosas viejas pasaron. Gracias a Dios que el mundo caído ha pasado y disfrutaremos de Él para siempre. Así que, hermano, iniciamos diciendo que estas palabras son dadas para que encontremos consuelo. Yo espero que encuentres consuelo. Si el día de hoy mueres y has creído en Cristo, muere tranquilo. Pero es que mi vida es muy imperfecta. Muere tranquilo, la vida de Cristo fue perfecta. Si el día de hoy mueres y mueres tranquilo, no te preocupes. No, vas a morir y vas a disfrutar más. Sin embargo, si tú no has creído en Cristo, una vez más, y el día de hoy mueres, extrañarás aún el peor de tus días en esta tierra. Cree en Cristo y serás salvo hoy. Así que estamos más cerca de experimentar la presencia del Señor, y en aquel día solo podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesús. Animémonos los unos a los otros con estas palabras. Amado Padre, te damos gracias por esta esperanza, porque el cristianismo sin esta esperanza sería lo peor que nos pudo haber pasado. El cristianismo sin la esperanza que tú nos has dado sería la peor de todas las noticias, pero tú nos has dado esperanza, Señor. Tú nos has dado seguridad. Y Señor, si el día de hoy nosotros perdemos la vida, ayúdanos a enfrentar la muerte en paz, sabiendo, Señor, que tú prometiste que ninguno de los tuyos se perdería. Padre, te pido por los que están aquí y aún no te conocen. Te pido, Señor, para que tú los traigas a la fe, y Padre, que tú les ayudes a conocer
a Cristo como el único Salvador suficiente. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.